Seguimos con este repaso, con esta revisión de los diferentes enunciados, de los diferentes ejercicios que nos plantearon en el segundo ejercicio del examen de agentes. Es un ejercicio, es el enunciado número 4 me parece desde un punto de vista didáctico bastante más interesante que el anterior, que estaba demasiado centrado o muy centrado en todo lo relacionado con las obligaciones formales. En este caso pues vais a ver que desde un punto de vista didáctico yo creo que vamos a poder hacer algún tipo de reflexión interesante, salen cositas interesantes que muchas veces se nos pasan por alto y que evidentemente pues el tribunal pues ha aprovechado para plantearlas, ¿vale? No hay cosas difíciles, no es un enunciado difícil, lo que pasa es que sí, es un enunciado demasiado extenso para mi gusto y para lo que es este ejercicio, teniendo en cuenta que había 9 más. Entonces, pero bueno, eso ya lo hemos comentado. Por lo demás, pues vamos a ello. Antes de nada, también deciros que aquellos que estéis interesados en el webinar gratuito que he sacado sobre técnicas de estudio pensadas única y exclusivamente precisamente para agentes de Hacienda y para la aplicación al estudio de la oposición, simplemente deciros que efectivamente tenéis que pasar por un formulario, os tenéis que dar de alta en un formulario, pero también es cierto que os doy acceso a ese contenido y a otros muchos a través de Google Classroom, de manera que yo creo que os vale la pena y desde luego yo vuestros datos no los utilizo para nada que no sea daros acceso al webinar y hablar de los contenidos que todos tenemos entre manos. O sea que en ese sentido, pues estad tranquilos que esos datos evidentemente no van a ningún sitio. Bueno, nos dejamos de historias, nos dejamos de rollos, vamos al enunciado número 4. El enunciado número 4, precisamente porque la primera pregunta es una pregunta de revisión de las diferentes actuaciones que la Administración Tributaria realiza en el curso precisamente del procedimiento que nos narra el enunciado, lo que voy a hacer es empezar directamente con la pregunta y dando respuesta a la pregunta, pues revisaremos el enunciado. En relación con el procedimiento de comprobación limitada, pregunta 10, analice los plazos en los que se han ido desarrollando las actuaciones y efectúe los comentarios que considere necesarios, en especial los relacionados con las fechas de inicio, finalización y plazo máximo de duración. Bien, es lo que nos acaban preguntando. Una vez más, lo que os digo siempre, pregunta compleja, pregunta con muchísimas aristas, que lo que primero que tenemos que hacer es, si queremos responder de manera concisa a lo que nos preguntan, lo primero que vamos a tener que hacer es analizar y analizar muy bien qué es exactamente, precisamente eso, qué es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué nos piden? Analizar los plazos. O sea, no nos piden otra cosa, es analizar plazos, es un ejercicio de plazos, ¿vale? En relación con las actuaciones realizadas a lo largo del procedimiento y efectúe los comentarios que considere oportunos. En relación con los plazos, se entiende, ¿verdad? Así como las fechas de inicio, finalización y plazo máximo de duración, una vez más, se entiende que del conjunto del procedimiento, porque si no, no acabaríamos, ¿vale? Pero bueno, se entienden por dónde van los tiros, es fundamentalmente un ejercicio de plazos, ¿vale? Entonces, teniendo eso en mente, pues nos vamos a ir al enunciado y vamos a ir haciendo comentarios en función de lo que nos vayan diciendo, en relación sobre todo, poniendo en foco sobre todo en el tema de los plazos, porque en definitiva es lo que nos preguntan, ¿vale? Supuesto número 4. El 2 de mayo de 2025, don Eusebio presenta una autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 24 con un resultado a devolver de 200 euros. En la citada autoliquidación, don Eusebio declara una ganancia patrimonial de 1,5 millones de euros por la venta de un inmueble. Bien, aquí no hay ninguna actuación de la Administración Tributaria, de manera que en relación con la respuesta que tenemos que dar a la pregunta número 10, pues en principio no hay nada que hacer. Entonces, ahora sí, ahora ya empezamos. Después de 2 intentos fallidos los días 21 y 23 de julio, el 30 de julio del 25 se notifica al interesado el inicio de un procedimiento de comprobación limitada. Es decir, que ese procedimiento se va a iniciar el 30 de julio, en el que se le da de plazo hasta el 10 de agosto del 25 para que se persone en las oficinas de la agencia tributaria para la aportación de las correspondientes o de los correspondientes justificantes. Y aquí, digamos, ya surge un primer tema, ¿vale? O dos temas, si queréis. A nivel de plazos, comentarios, bueno, tal como prevé el artículo 104 de la Ley General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, se inicia el cómputo del plazo del procedimiento
con la notificación, ¿verdad? Con la notificación del inicio del procedimiento. Eso sería el 104 y ahí iniciaría el cómputo. Si quisiéramos ir a la fórmula propiamente dicha de iniciar un procedimiento, en este caso de comprobación limitada, un procedimiento de gestión, un procedimiento de aplicación de los tributos, ¿verdad? Mediante comunicación notificada, bueno, es una de las fórmulas también previstas en el artículo 87 del REGAT, de manera que en ese sentido tampoco hay más noticias, está todo correcto. También podríamos mencionar, por ejemplo, que el inicio se ha realizado dentro de lo que es el plazo de prescripción previsto en el 66.a de la Ley General Tributaria, porque es evidente que no han pasado 4 años. Y por lo demás, lo que sí que resulta relevante en este caso es que, si os fijáis, al obligado tributario no se le ha dado el plazo de 10 días mínimo previsto en el artículo 87 del reglamento del REGAT para que se persone y para que aporte la documentación requerida en la notificación, en el requerimiento que incorpora la notificación de inicio del procedimiento. ¿Por qué? Porque recordad que con carácter general, si no nos dicen lo contrario, los plazos se establecen en días hábiles. Entonces son lo que prevé el artículo 87 del REGAT, son 10 días hábiles. Y es evidente que en este caso, pues bueno, al parecer, si hay 10, 11 días naturales, es evidente que no se ha respetado el derecho que tiene el obligado tributario a que se le concedan esos 10 días hábiles. Entonces es un primer comentario que tenemos que realizar, o un segundo o un tercer comentario que tenemos que realizar en función de lo visto en esta actuación, es que no se ha cumplido ese plazo mínimo que hay que conceder al obligado tributario de 10 días para que se persone y aporte la documentación requerida conforme al artículo 87 del REGAT. Seguimos. El 31 de julio del 25, es decir, un día después de la notificación, el interesado solicita el aplazamiento de las actuaciones, pues durante la primera quincena estará de viaje en el extranjero disfrutando de sus vacaciones anuales. Las manifestaciones del interesado se hacen constar en diligencia, en la que el funcionario tramitador hace constar también la expresa concesión del aplazamiento y se fija el día 25 de agosto del 25 como fecha límite para aportar la documentación requerida. Muy bien, aquí, ¿qué tenemos que decir? Que bueno, que en principio la solicitud del obligado tributario está realizada en plazo, porque la realiza el día siguiente, está dentro de esos 3 días previsto por el artículo 91 del REGAT. No entramos a valorar de que si está suficientemente justificado o no la solicitud. Además, aquí se le ha concedido, de manera que aquí lo que sí que es importante es recordar que este es un ejercicio de plazos. ¿Esto qué es? Esto es una dilación de las previstas en el artículo 104 del REGAT, que de acuerdo con el 104 de la Ley General Tributaria no forman parte del cómputo, ¿verdad?, del plazo del procedimiento. Entonces, así lo tenemos que mencionar. Recordemos adicionalmente que es muy importante, cuando hablemos del tema de plazos, recordad que es muy importante que siempre distingamos entre días hábiles y días naturales. En este caso, la comparecencia estaba prevista inicialmente para el 10 de agosto y finalmente se llegaba al 25 de agosto. Son 15 días de diferencia. Esa es una dilación, como hemos dicho, al albur del 104, ¿verdad?, del REGAT. Recordemos que el 102 también del REGAT nos dice que las dilaciones y los periodos de interrupción justificada se computan ¿cómo? Se computan por días naturales. Entonces aquí ya tenemos una primera dilación de 15 días. Eso es importante que lo anotemos, porque además recordemos que en la pregunta nos han dicho que además tendremos que justificar el inicio y el fin del procedimiento, así como su duración. Entonces, recordemos, una primera dilación de 15 días, ¿vale? El día 26 de agosto del 25, el interesado presenta por registro toda la documentación solicitada. Le han concedido hasta el 25 y resulta que se presenta el 26. Eso es otra dilación. En este caso, pues también del 104, ya que se presenta la documentación en su integridad. Recordemos que es la presentación íntegra lo que de alguna manera marca el límite, el fin de la dilación. En este caso tendríamos una dilación de un día, tenía hasta el día 25 y la presenta el día 26. Muy bien, el 1 de noviembre del 25, varios meses después, se notifica al interesado una comunicación con la que se inician los trámites para llevar a cabo, en el seno del procedimiento de comprobación limitada del IRPF del ejercicio 24, una comprobación del valor real del inmueble en la fecha de su adquisición. Recordemos que
en la declaración del IRPF, el obligado tributario había declarado una ganancia patrimonial de 1,5 millones de euros precisamente por la venta de un inmueble. Pues aquí lo que nos están diciendo es que dentro del procedimiento de comprobación limitada, pues se van a hacer unas actuaciones de comprobación de valor. En dicha comunicación se le concede un plazo de 10 días para que aporte diversa documentación relevante para la valoración antes del 15 de noviembre del 2025. Bien, varios comentarios aquí a realizar. Para empezar, sabemos, y es correcto, dentro de lo que son los comentarios a realizar sobre las actuaciones, que efectivamente dentro de un procedimiento de comprobación limitada podemos hacer una actuación consistente en la comprobación de valor conforme al artículo 57 de la Ley General Tributaria, que precisamente ya prevé que en el curso de un procedimiento de comprobación limitada se pueda realizar la comprobación de valor como una actuación más dentro de dicho procedimiento. A nivel de plazos, ¿qué podemos decir aquí? Pues que el plazo concedido de 10 días al obligado tributario para que aporte la información o la documentación requerida, pues es el adecuado, ya que de alguna manera, cumple con los requisitos en los términos previstos en el artículo 55 del REGAT. El 12 de noviembre de 2025, el interesado contesta al requerimiento aportando la documentación solicitada. Como tenía hasta el 15 de noviembre, lo hace en plazo, de manera que no hay dilación alguna. Muy bien, seguimos. De esta documentación se desprenden los siguientes datos relativos a la transmisión del inmueble. Precio de venta 4,5 millones, plusvalía de la vivienda en julio del 24 2.860 euros, factura Gilmar o Gilmar, honorarios venta 16.500, valor a 1 de julio del 24 3 millones de euros, liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones, inspección de la Comunidad de Madrid 20.000 euros, notaría escritura de venta 397,22 euros, factura gestoría pago impuesto sucesiones y donaciones 1.500 euros, notaría adjudicación herencia 500 euros, muerte del causante 13 de marzo del 2012, aceptación de la herencia 1 de junio del 24 y venta 1 de julio del 24. Todos estos datos son relevantes de cara a lo que veremos después, porque tendríamos que hacer un cálculo de la ganancia patrimonial en la pregunta número 11. Pero ahora de momento pues no nos dicen nada, no tenemos nada que decir, es información y ahora estamos revisando lo que son las actuaciones de la Administración Tributaria y sobre todo comprobando todo lo que tiene que ver con la relación de plazos, ¿verdad? Seguimos. El 28 de noviembre del 25, el órgano de gestión de la Agencia Tributaria solicita informe de evaluación al arquitecto de la Hacienda Pública. En el informe recibido el 28 de enero del 2026, es decir, 2 meses después, 28 de noviembre, 28 de diciembre, 28 de enero, 2 meses. Se concluye que el valor real del inmueble el 13 de marzo de 2012 era de 1.250.000 euros y a 1 de junio del 2024 de 4.250.000 euros. Vale, esta es información, aquí hay varias informaciones, hay información relevante en cuanto a las valoraciones que utilizaremos después, pero bueno, a nivel de plazos lo que sí que es interesante es que tenemos un periodo de interrupción justificada del cómputo del plazo conforme a lo previsto en el artículo 103 del REGAT y de acuerdo con también lo establecido en el 104 de la Ley General Tributaria, de manera que estos 2 meses que hemos comentado aquí, desde el 28 de noviembre hasta el 28 de enero, no formarán parte del cómputo, no se computarán a efectos, digamos, de lo que es, pues eso, la duración máxima del procedimiento de comprobación limitada. Lo que hemos comentado anteriormente, pero resultará de aplicación el artículo 102 del REGAT. Estos plazos, estos periodos, las dilaciones por un lado y los periodos de interrupción justificada, recordad, muy importante, se computan por días naturales. Entonces aquí tenemos un par de meses, tendríamos que hacer el cálculo, a mí me han salido 61 días. Bueno, tenemos 61 días de interrupción justificada, tenemos 15 días de dilación por un lado y un día de dilación adicional por otro. Son 61 y 16, pues salen 61 y 16 son 67 días, ¿no? 77 días, digamos, que no forman parte, 77 días naturales que no forman parte del cómputo, digamos, del plazo del procedimiento. Después esto lo veremos, lo tengo escrito, pero bueno, nos vamos haciendo una idea de por dónde van los tiros. Seguimos, como podéis ver, es un supuesto realmente largo, no estamos viendo nada raro, no estamos viendo nada difícil, nada complicado. Hay algunas trampas, después en las preguntas lo comentaremos,
Pero bueno, más allá de eso, pues es un supuesto normal. El 9 de febrero del 26 se notifican conjuntamente al interesado las propuestas de valoración y de liquidación provisional del IRPF del 24 con apertura del trámite de alegaciones. Trámite de alegaciones, bueno, en este caso ya sabemos, trámite de alegaciones, bueno, importante. ¿En qué procedimiento estamos? No estamos en un procedimiento de comprobación de valor. La comprobación de valor se realiza como una actuación dentro de ¿qué? Dentro de un procedimiento de comprobación limitada. El trámite de alegaciones del que se nos está hablando aquí es el trámite de alegaciones del procedimiento de comprobación limitada, que son 10 días, recordemos. El 16 de febrero del 26, el interesado, dentro del plazo, presenta alegaciones oponiéndose a la valoración administrativa efectuada. Tras la emisión de la liquidación y la orden de pago y un intento fallido de entrega el 12 de abril del 26, se notifican al interesado el 16 de abril del 26 tanto el acuerdo de valoración como la resolución de la liquidación provisional del IRPF 2024, en la que se determina una ganancia patrimonial de mayor cuantía a la que originalmente pues había declarado el obligado tributario. Entonces, aquí, importante, a los meros efectos de entender cumplido el plazo para notificar la resolución del procedimiento, recordad que tenemos que atender al primer intento de notificación, digamos que incluya el texto íntegro de la resolución, conforme a lo previsto en el artículo 104, apartado 2 de la Ley General Tributaria. Entonces, en este caso nos iríamos al primer intento fallido, sería el 12 de abril del 26. Ahora bien, la notificación realmente se produce el día 16 de abril, de manera que, de cara al cómputo de los plazos que vendrán posteriormente, por ejemplo, para interponer recurso o para promover una tasación pericial contradictoria, como es lo que hace finalmente el obligado tributario, recordad que el cómputo del plazo se realiza a partir del día 16. ¿Vale? ¿Qué más? Estábamos hablando de una ganancia patrimonial mayor, ¿vale?, de la que originalmente había declarado el obligado tributario. Esta mayor ganancia patrimonial se ve compensada con la inclusión de determinadas retenciones y deducciones que el interesado no incluyó en su autoliquidación, con lo que finalmente la propuesta de liquidación contiene una devolución superior a la solicitada inicialmente con la autoliquidación. Esto veremos que es importante de cara a la última pregunta. Ahora esta primera que estamos haciendo no, pero la última pregunta veremos que sí. Y finalmente, el 3 de mayo del 26, el interesado promueve una tasación pericial contradictoria contra el acuerdo de valoración. Como se le notificó el 16 de abril, sabemos que tiene de plazo para interponer o para promover la tasación pericial contradictoria, tiene el plazo de un mes, porque es el mismo plazo que tiene para interponer el recurso, la reclamación económico-administrativa, de manera que estaría en plazo. Ya está, es decir, bueno, pero esto no formaría parte, esto último que os he dicho, no formaría parte de la respuesta a la pregunta número 10, porque en la pregunta número 10 nos han preguntado por las actuaciones realizadas por la administración, ¿vale? Desarrollando muy bien. Pues entonces, a partir de aquí, un poquito voy a ir muy rápido, porque ya lo hemos comentado todo, es decir, recordad, básicamente tenemos en el primer caso con la comunicación de inicio, pues que no se cumplían los 10 días que como mínimo hay que conceder al obligado tributario, de acuerdo con el artículo 87 del 87.4 del REGAT. Luego está el tema de las dilaciones, ¿vale? Hemos dicho 15 días por un lado y un día por otro. Luego tenemos el inicio de las actuaciones de comprobación de valor, que en principio son correctas, en la que además, digamos, se conceden 10 días al obligado tributario, lo cual es correcto también, precisamente para que aporte la documentación solicitada. El informe, la solicitud del informe de valoración al arquitecto de la Administración de la Hacienda Pública, eso supone, como hemos dicho, un periodo de interrupción justificada del cómputo del plazo, nada más que decir. Y finalmente está, bueno, también el tema del trámite de alegaciones, ya lo hemos dicho, son 10 días, esto no supone ninguna dilación, ningún periodo de interrupción justificado, porque forma parte del curso natural del procedimiento. Y recordar lo que hemos dicho también, de cara a comprobar si efectivamente se han cumplido los plazos, tenemos que tener en cuenta esos 77 días naturales entre dilaciones y periodos de interrupción justificada que no forman parte del cómputo, ¿verdad? Y eso lo que nos permite, cuando hacemos el cálculo, es comprobar que efectivamente, en este caso concreto, precisamente porque se han producido esos periodos y esas dilaciones, pues sí que se ha cumplido con el plazo para notificar el acto resolutorio, ¿verdad?, resultante del procedimiento. Y un poquito este es el ejercicio que había que hacer, un ejercicio no difícil, pero largo, en el que sí que es verdad que había que estar atento
a lo que es el cómputo de los plazos, tanto las dilaciones como los periodos de interrupción justificada, porque tenían una incidencia importante a la hora de decidir, a la hora de establecer, a la hora de determinar si efectivamente se había cumplido con el plazo del procedimiento. Es decir, no hacer bien los números, no estar atento, no atender bien a las fechas de inicio y fin de los diferentes periodos, pues nos podía llevar a dar una respuesta errónea en relación a si se había cumplido o no con el plazo del procedimiento. ¿Vale? Siguiente pregunta. Aquí ahora ya vamos a ir más rápido porque, bueno, en principio yo creo que, aquí, las siguientes preguntas, sobre todo lo que voy a hacer es trabajar a nivel conceptual, haceros reflexionar más allá, de que tengáis, las diferentes respuestas en pantalla. Fijaros, pregunta número 11. Calcule la cuantía que debería figurar en la propuesta de liquidación de la ganancia patrimonial generada en base a los hechos y cuantías descritos en el supuesto. O sea, nos piden calcular una ganancia patrimonial. Si lo miráis, es un ejercicio que no tiene mucho misterio, porque ya sabéis, la ganancia patrimonial en este caso es una ganancia patrimonial que se pone de manifiesto por la realización de una operación, de una transmisión, realizada a título oneroso, y en ese caso lo que tenemos que hacer es trabajar por diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. Lo que pasa es que aquí la adquisición se realizó a título lucrativo, ¿vale? Hubo un fallecimiento y una herencia, de manera que en ese caso lo que tenemos que hacer es atender a lo que nos dice el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿verdad? Es lo que nos dice de alguna manera la propia ley del IRPF, y es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso. Y aquí esto es relevante porque debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el devengo de ese impuesto precisamente no se produce en la fecha de aceptación de la herencia, y este es el matiz que había que tener en cuenta en este caso, sino en la fecha de la muerte del causante. Entonces, si os fijáis, en el ejercicio nos dan diferentes valoraciones. El perito de la Administración Tributaria, de la Hacienda Pública, lo que hace es que facilita dos valoraciones: la valoración en la fecha de la muerte del causante, la valoración en la fecha de la aceptación de la herencia. Y entonces aquí la única dificultad que tenía este ejercicio precisamente era que cuando nosotros calculamos precisamente la ganancia patrimonial por la diferencia entre el valor de transacción y el valor de adquisición, en el valor de adquisición debemos tener en cuenta la valoración del inmueble, pues ya digo, en la fecha de la muerte del causante. Y eso es lo que provoca, que la ganancia patrimonial pues se dilate mucho con respecto a lo que originalmente había declarado el obligado tributario. Por lo demás, es un ejercicio que no tiene ningún tipo de dificultad. Ya sabéis, valor de transacción por un lado, valor de adquisición por otro. Tenemos que al valor de transacción, descontarle los gastos inherentes precisamente a la transacción. En el valor de adquisición les tenemos que sumar todos los gastos inherentes precisamente a la adquisición, de manera que nos quede lo que es la ganancia patrimonial por diferencias. Por lo demás, la única cosita sí que había es, la escritura de venta nos la facilitan, nos dan un dato que es el de escritura de venta. En el caso de la transacción, la escritura de venta corre a cargo del comprador, no del vendedor, de manera que en este caso concreto no sería un gasto deducible por parte del obligado tributario. Si lo habéis considerado, si lo habéis puesto, pues simplemente tenéis que dejar la nota de entender, que ya que nos lo dan, pues entiendo que las escrituras corren a cargo del vendedor. Si no, ya os digo, con carácter general, normalmente, las escrituras, de compra-venta corren a cargo del vendedor, de manera que en este caso, pues el obligado tributario no tendría derecho a deducción en este caso, ¿vale? Entonces, ya digo, es un ejercicio muy sencillo cuando conceptualmente tienes claro lo que os he comentado, y es que tenemos que tener en cuenta pues que el valor de adquisición es el que de alguna manera está vigente en la fecha de devengo del impuesto sobre sucesiones, o el impuesto de sucesiones y donaciones, en este caso en la fecha de la muerte del causante. Por lo demás, ya digo, es un ejercicio que no tenía mayor dificultad. Vamos al siguiente, que también me parece un ejercicio interesante. No es difícil, lo vais a ver que lo vamos a resolver muy rápido,
pero que había que controlar porque tenía alguna cosita. Si se considera o si considera que en la liquidación provisional se incluirán intereses de demora, indique cómo se computaría el plazo de generación de los mismos, así como cuál sería la base de cálculo de estos. Califique qué tipo de devolución es finalmente obtenida por el obligado tributario. ¿Qué consecuencias tiene la tasación pericial contradictoria en la liquidación provisional? Una vez más nos preguntan varias cosas, las analizamos, nos preguntan por los intereses de demora, el plazo de generación, la base de cálculo, nos piden también que califiquemos ante qué tipo de devolución estamos y finalmente por las consecuencias de la tasación pericial contradictoria. Fijaros, en realidad nos están haciendo aquí, aunque hay 2 párrafos, nos están haciendo 3 preguntas. Primero, calificar el tipo de devolución. Bueno, esto ya nos sitúa sobre la pista, sobre cómo vamos a responder al resto de la pregunta. ¿Qué tipo de devolución tenemos aquí? Bueno, es una devolución derivada de la normativa del tributo, artículo 31, Ley General Tributaria. Eso es lo primero que vamos a responder. A partir de ahí, cosas que debemos tener en cuenta. Nos preguntan por los intereses de demora. El propio artículo 31 nos dice que en determinadas circunstancias sí que se van a liquidar, sí que se van a devengar y sí que se le van a tener que abonar al obligado tributario sin que éste tenga que solicitarlo unos determinados intereses de demora. Y nos remite a la normativa del tributo y nos establece un plazo máximo de 6 meses a partir del cual, si esa devolución no se ha producido, pues tendrán que devengarse y tendrán que abonarse los intereses de demora devengados. Bien, la normativa del tributo la tenemos en el artículo 103 de la ley del IRPF y ahí se nos habla de ese mismo plazo, de 6 meses, de manera que ese plazo se empieza a computar a partir del día siguiente de la finalización del periodo reglamentario para presentar la correspondiente autoliquidación, que en este caso termina el 30 de junio. 6 meses a partir del 30 de junio nos llevan al 30 de diciembre, entonces se iniciará el cómputo de los intereses de demora a partir del 31 de diciembre. Muy bien, ese es el inicio de nuestro cómputo, 31 de diciembre. ¿Cuál será la base de cálculo del cómputo? Muy bien, pues del interés de demora. La base de cálculo, y aquí había que estar atentos, nos la define el 125 del REGAT, que nos dice que en el caso de que se reconozca una devolución en un procedimiento, como sería el caso en un procedimiento de comprobación limitada, la devolución será la que sea, pero cuidado con el matiz. La base de cálculo del interés de demora no podrá superar en ningún caso la devolución inicialmente solicitada por el obligado tributario. La base de cálculo del interés de demora, no la devolución será la que tenga que ser, pero la base de cálculo serán, en este caso, ¿el qué? Los 200 euros solicitados originalmente por el obligado tributario. Muy bien, tenemos la fecha de inicio del cómputo, 31 de diciembre, tenemos la base de cálculo, los 200 euros, y hasta cuándo se van a devengar estos intereses de demora. Pues hasta la fecha en la que se ordene el pago. ¿Sí? Y ya lo tendríamos. Y aquí es donde estaba la trampa. Recordemos que en este caso concreto hemos tenido dilaciones y hemos tenido periodos de interrupción justificada del cómputo del plazo, ¿verdad? Pues bien, ¿qué nos dice el artículo 31 de la Ley General Tributaria? Que en el caso de tener que abonar intereses de demora, precisamente porque se ha reconocido la devolución en un procedimiento de aplicación de los tributos, como en este caso sería un procedimiento de comprobación limitada, ¿verdad? No vamos a tener en cuenta el qué, las dilaciones, ¿vale? Por las dilaciones, digamos, acaecidas en el procedimiento por causas no imputables a la administración tributaria. Ahora bien, el artículo 31 no nos dice absolutamente nada de los periodos de interrupción justificada. Y aquí es donde estaba el matiz. Teníamos que acordarnos de que la dilación, esos 16 días, 15 más 1, que hemos considerado en la pregunta anterior, en la pregunta 10, aquí no forman parte del cómputo del cálculo del interés de demora. Pero sí aquellos 2 meses, que era un periodo de interrupción justificada en los que se habían solicitado el informe al arquitecto de la administración pública o de la hacienda pública, ¿vale? Entonces, era la única cosita que teníamos que tener en cuenta. Por lo demás, no había mayor dificultad. Tenéis que tener en cuenta que cuando nos piden un cómputo de cálculo de intereses de demora, tenemos que establecer la fecha de inicio en que empezamos a computar el interés de demora hasta
la fecha de finalización. Lo que el artículo 26.3 nos habla de, digamos, de la extensión del retraso en la realización del pago, ya sea por parte del obligado tributario, o sea por parte, en este caso, de la administración tributaria. ¿Vale? Esa es una primera variable que debemos tener en cuenta, la extensión de ese plazo en el que tenemos que hacer el cómputo, y después la base de cálculo, que en este caso, ya digo, sería la devolución inicialmente solicitada por el obligado tributario, digamos, de acuerdo con el artículo 125 del REGAT. Y ya lo tendríamos, teniendo en cuenta evidentemente que existe una dilación de 16 días por el camino, que no nos podemos dejar. Si no nos dejamos, evidentemente la respuesta ya la tenemos mal, ¿vale? Finalmente, hemos dicho que en estos dos párrafos se esconden 3 preguntas, ya tenemos 2, nos falta la última. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene la tasación pericial contradictoria? Rápidamente, artículo 135, Ley General Tributaria. Cuando interpones la tasación pericial contradictoria, automáticamente se produce una serie de suspensiones. Se suspende la ejecución de la liquidación, se suspende el cómputo del plazo para interponer el correspondiente recurso o reclamación económico-administrativa, y por parte de la Administración se suspende el cómputo del plazo que la Administración tributaria tiene para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador si no lo hubiera iniciado con anterioridad. Y ya estaríamos. Y entonces esta es fijaros cómo en la respuesta a esta pregunta pues se puede ser bastante más concreto que por ejemplo en la que hemos visto anteriormente, la número 10, que era muchísimo más extensa. Y bueno, pues este ha sido el enunciado número 4, ya digo, es un enunciado que a mí me parece desde un punto de vista estrictamente pedagógico, pues más interesante, porque ha habido cositas, ha habido el tema de las dilaciones, los periodos de interrupción justificada, y sí que es verdad que, por ejemplo, la pregunta 11 relacionada con la ganancia patrimonial era una pregunta si sabías, digamos, si sabías atender a qué valores debías referirte, pues era una pregunta muy sencilla, porque era muy rápida de resolver. Ahora bien, si no recordabas que tenías que irte a la valoración en la fecha del fallecimiento, en la fecha de la muerte del causante, pues entonces evidentemente pues ya estaba mal. Pues por lo demás, durante los días venideros, a lo largo de los días venideros, pues iremos sacando más enunciados en relación con este segundo examen, que ya digo, para mí, más allá, digamos, de la extensión, pues sí que plantea cositas bastante interesantes, que son también, ahora que estamos en estos meses tontos de verano, en los que uno no sabe si ponerse o no ponerse, pues puede ser muy interesante y puede resultar muy útil, aunque solo sea a efectos de repaso, ¿verdad? En cualquier caso, seguimos en contacto. ¡Chao!